Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día vamos a hablar sobre una vida con propósito. Dentro de este tema general vamos a platicar acerca de creado para ser como Cristo. Pero antes de que empecemos, les ruego hagamos una oración pidiéndole a Dios su guía, su bendición. Oremos. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso entender que hemos sido llamados para ser como nuestro Señor Jesús. Manifestar tu amor, manifestar tu justicia, manifestar tu paciencia, manifestar tu misericordia. Porque somos hijos tuyos y como cualquier hijo tiene que manifestar atributos del Padre. Y así somos nosotros llamados, para manifestar tus atributos, tus características, tus cualidades. Gracias en el nombre de Jesús. Es maravilloso entender que todo es por gracia tuya, que no merecemos nada, pero en Cristo Jesús nos los has dado todo. Muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibe tú toda gloria, alabanza y honra por siempre. Amén. Dios, maravillosamente Dios bueno, creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre es un ser muy semejante a Dios en sus cualidades o características. El hombre es un ser espiritual como Dios. Es un ser inteligente como Dios. Es un ser creativo como Dios. Es un ser relacional como Dios. El hombre tiene eternidad en su corazón como Dios es eterno. Dios, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo con todas las características y cualidades de las cuales ahora podemos nosotros disfrutar. Vamos a ver cómo en Génesis capítulo 1, 26 nos dice lo siguiente. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. En esta palabra, en el hebreo, es Elohim, que significa Dios en una forma plural. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Dios al hombre le dio dominio sobre la tierra. Dios al hombre le dio el poder de hacer cultura. La cultura de la que nosotros ahora vivimos y disfrutamos es producto de que Dios nos dio esa cualidad, esa virtud, esa característica. Lamentablemente, la imagen del hombre con respecto a la semejanza del Señor Dios fue quebrada, fue corrompida por el pecado, por la desobediencia. Cuando Adán tomó del fruto que Dios le dijo: no comerás de este fruto porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí ocurre, cuando Adán come del fruto prohibido, la muerte espiritual y posteriormente llega la muerte física. Para restablecer la vida espiritual, Dios le enseñó al hombre que tenía que hacer un sacrificio de un animal que representaba al Señor Dios Jesucristo, que vendría en el futuro. Para nosotros ahora ya es el pasado. Así que el hombre, cuando sacrificaba un animal, estaba poniendo su fe en Jesús que vendría. Y ese animal representaba, simbolizaba al Salvador que vendría. Así el hombre puede restablecer la comunión con Dios. Sin embargo, no es por completo la naturaleza renovada en el hombre, aquel hombre espiritual. Se necesitaba que viniera el Señor Jesucristo para que esta imagen se renueve por completo.
Cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, Él es la viva imagen de Dios y Él es quien se encarga de renovar la imagen perdida del hombre, la imagen semejante a su Dios. Vamos a ver cómo nos lo dice en la Biblia. En Colosenses 1:15 nos dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y en el siguiente versículo vemos cómo nos dice la Biblia que el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Jesucristo expresa el carácter mismo de Dios. Y ustedes preguntarán, ¿cuál es el carácter de Dios? Lo vamos a ver en Gálatas. Vemos que los frutos del Espíritu o el carácter de Dios, ¿sí?, están aquí descritos de esta manera. Dice, pero la clase de fruto o el carácter que el Santo Espíritu produce en nuestra vida es, primeramente, amor, después alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y Pablo añade, inspirado por el Espíritu de Dios, no existen leyes contra estas virtudes. Entonces, el Señor Jesucristo manifestó de una manera perfecta, plena y total todos estos atributos o frutos o cualidades en su carácter. Vamos a ver en la siguiente cita para complementar y ver cómo es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el amor. El Señor Jesucristo tiene un amor perfecto. ¿Y cómo es ese amor? Pues ese amor es paciente y bondadoso. El amor del Señor Jesucristo no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. No es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Así es el amor producido por el Espíritu Santo en el cristiano. Así es el amor de Jesucristo. Él, pues, el Señor Jesucristo, mostró cómo es el carácter de un hombre santo. Y el Señor Jesucristo está restaurando la imagen del hombre a la imagen del Padre, de Dios. El cristiano, desde que nace, va caminando en esta dirección. Es verdad que no vamos a lograr en esta tierra el carácter por completo de nuestro Señor Jesús hasta que estemos en el cielo. Pero día a día vamos a ir caminando en esa dirección. Y tú y yo estamos obligados a cada día mejorar esa imagen con una relación más estrecha con Dios y con su bendita palabra. Vamos a ver ahora que en la Biblia nos dicen Romanos que las dificultades en la vida nos van a ayudar. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. ¿Y qué más dice? Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas nos ayudan para bien. Pero estamos de acuerdo que hay cosas que nos lastiman, que nos hieren, que nos defraudan, que nos duele. Es verdad. No nada más son cuestiones físicas de una enfermedad, sino que la traición de un hermano o de un amigo, ¿sí?, la burla de alguien querido que se burle de nosotros, nos hace mella, nos lastima, nos hiere. Pero todo esto, dice la Biblia, que es para que nosotros crezcamos en Dios. Es para nuestro bien. Dios permite que a veces tengamos un jefe
que nos habla duro, fuerte, áspero, no gentil, pero esto será para nuestro bien. En el momento no lo entendemos y es más, muchas veces no lo aceptamos, pero si después recapacitamos nos damos cuenta que esto es para que nuestro carácter se fortalezca. Bueno, vamos a ver que nosotros tenemos que ayudar, cooperar con el trabajo del Espíritu Santo para ir caminando hacia ese desarrollo del carácter que Dios quiere. A este desarrollo de ese carácter se le llama santidad. Y vamos a verlo como está en 2 de Corintios. Nos dice, el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él, a Jesucristo. ¿Y cómo es esto? Dice, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y esto, queridos hermanos, nos va a llevar toda la vida. No es un curso intensivo que logremos hacerlo en 6 meses y ya terminamos y nos dan nuestro diploma de que ya estamos hechos a la medida de nuestro Señor Dios. No, nos va a llevar toda la vida. Y nosotros tenemos que caminar en fe hacia esa dirección. Entonces, muy importante es que en nuestro diario vivir haya 2 zapatos que nos pongamos: la fe por un lado y la obediencia del otro. Cuando el líder Josué está a punto de cruzar el río Jordán y llegar a la ciudad amurallada de Jericó, Dios le dice que primero tienen que los sacerdotes que llevan el arca del pacto tienen que pasar por frente, por delante de todas las tribus de Israel. Y ordenadamente formados tendrán que ir avanzando hacia el río Jordán. Este río Jordán, cuando ellos llegan, era época de lluvias y el río se había desbordado, era caudaloso, venía con gran fuerza el agua y sin embargo Dios le dijo, tienes que cruzar el río. ¿Y qué pasa cuando ellos llegan y pisan el agua del río que está desbordado? Vamos a verlo en el libro de Josué, que dice así: era la temporada de la cosecha, era la temporada de lluvias, y el Jordán desbordaba su cauce. ¿Qué más dice? Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, que estaba desbordado, que venía con gran ímpetu, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí. Como una gran muralla se formó de agua. ¿Qué más sigue? Hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Cruzaron el río lo cruzaron en seco, así como el mar Rojo. Pero primero tuvieron que dar un paso de fe y uno de obediencia. Y así es como tú y yo tenemos que vivir la vida todos los días. Oramos a Dios pidiéndole conocer cuál es el propósito de esta situación en la que estamos, cuál es su voluntad. Y muchas veces buscamos en la Biblia y no encontramos un indicio claro. Pero nosotros hemos orado, por ejemplo, por un trabajo y llevamos nuestro currículum. Y entonces eso significa fe. Y la obediencia es que nosotros estamos orando y ayunando para que se cumpla la voluntad de Dios. No solamente llevamos el currículum y nos regresamos a la casa a descansar. Seguimos orando y ayunando. Esto significa obediencia. Y entonces Dios
mandará la respuesta de sí o no. Así, bueno, pues en la vida cristiana nosotros tenemos que cooperar con el Espíritu Santo, siendo obedientes y creyendo. Vamos a ver qué más. Pablo nos enseña 3 pasos para crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El primer paso está en Efesios 4, capítulo 4, verso 22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Tú y yo tenemos que deshacernos de esos hábitos arraigados, hábitos malos, hábitos deshonestos, hábitos que no son constructivos, hábitos que nos hacen daño y a los demás también. ¿Qué hábito? Bueno, hay un hábito común, frecuente, que nos levantamos en la mañana apresuradamente, dándonos un baño, tomándonos un café y corriendo al trabajo. ¿Y por qué no nos levantamos media hora antes para orar? Podemos nosotros dejar atrás hábitos de nuestra antigua naturaleza. Así éramos antes de conocer al Señor Jesús. Nos levantábamos, corríamos a tomar nuestro transporte y llegábamos al trabajo, porque no teníamos vida espiritual, no conocíamos a Dios, pero ahora sí lo conocemos. Tenemos que romper con ese hábito viejo. El segundo paso que enseña Pablo es el siguiente. Y en cambio, ya hay una diferencia. Pablo dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Que el Espíritu Santo nos renueve aquí, en la mente. ¿Y cómo se logra esto? Con la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar los mandamientos de Dios. Ahí vamos a encontrar las directrices de Dios. Ahí vamos a encontrar los ejemplos de hombres de fe. Ahí vamos a encontrar advertencias de aquellas cosas que tenemos que dejar a un lado. Entonces, el segundo paso es renovar nuestra mente con los pensamientos de Dios que están vertidos en la Biblia. Y el tercer paso para dejar atrás nuestra vieja naturaleza y que el Espíritu Santo renueve nuestra mente con su bendita palabra, el tercer paso es pónganse la nueva naturaleza. Tú y yo tenemos que entender que somos personas nacidas de nuevo, que tenemos el Espíritu de Dios, que somos hijos de Dios. Ya no podemos seguir escuchando esas canciones que escuchábamos antes, que no nos edifican. Ya no podemos seguir leyendo ese tipo de libros que antes leíamos, que no nos ayudan a nuestra edificación, ni ver en la televisión esos programas de cómicos o de series o de comedias que no nos edifican, que nos hace perder tiempo. Así, bueno, pues pónganse la nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza, dice Dios, es creada para ser a la semejanza de Dios, a la semejanza de Jesucristo, quien es verdaderamente justo y santo. Por lo tanto, tú y yo, cuando andamos en esta nueva naturaleza, tenemos que ser justos y santos. Entonces, en esa santidad que Dios nos pide, recuerden que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. En esa santidad nosotros tenemos que pensar, hablar y actuar de una manera correcta, justa, para alegrar el corazón de Dios. Así, bueno, pues Pablo nos da 3 razones, 3 sistemas, 3 métodos, 3 ayudas para llegar a ser como nuestro Señor Dios. Dice, creada esa nueva naturaleza para ser a la semejanza de Dios. Vamos a ver nosotros que crecemos como niños. Vamos todos los días creciendo, desarrollándonos. Nos equivocamos, es verdad, como un niño, pero tendremos que llegar a la edad juvenil, tendremos que llegar a la edad de adultez, tenemos que llegar a la edad de madurez espiritual.
Y esto nos va a llevar tiempo. No nos podemos quedar como niños, porque si fuéramos así de pequeños, seríamos enanos, no niños. Y Dios no quiere enanos en su reino. Bueno, sigamos ahora leyendo cómo nos dice Dios usa la Biblia, las personas y las circunstancias para moldearnos. Necesitamos la Biblia primeramente para tener el carácter que Dios quiere que tengamos. La Biblia nos va a dar diferentes directrices. Vemos cómo nos dice en el siguiente versículo, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice que toda escritura es inspirada de Dios y que es útil para enseñarnos. Leamos así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Dios la usa, la Biblia, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios usa la Biblia, y si tú y yo usamos la Biblia una vez a la semana cuando vamos el culto el domingo, será muy poco lo que nosotros leamos que Dios nos está diciendo. Y por lo tanto no estaremos capacitados para toda buena obra. La Biblia es como el maná. Acuérdense que el pueblo de Israel en el desierto tenía que salir todas las mañanas a recoger el maná. Todas las mañanas, todos los días. Y la palabra de Dios tenemos que consumirla todos los días, leerla. Luego meditar, reflexionar y posteriormente ponerla por obra. Ciertamente todo este proceso nos lleva tiempo, trabajo, esfuerzo, pero tenemos que hacerlo. Si queremos agradar a Dios, si queremos ser parecidos a la imagen y semejanza de Dios, tenemos que hacerlo. El Señor Jesús nos dice en Juan, el siguiente versículo, que sus palabras son espíritu, son espirituales y son vida, vida eterna. Leamos cómo nos lo dice así en Juan capítulo 6. Las palabras que yo les he hablado son espíritu, son espirituales. Las palabras de Dios no son palabras humanas, no son palabras carnales. Nosotros podemos tomar un libro de historia y se nos relatan los hechos pasados, y el cronista usa palabras de su entorno cultural. O podemos tomar un libro de taller de carpintería y el carpintero va a usar términos técnicos de carpintería, pero al final de cuentas el cronista de historia y el técnico de carpintería son palabras humanas. Las palabras de Dios son espirituales y además estas palabras son vida, nos dan vida eterna. Así que si nosotros queremos tener una vida aquí, una vida próspera, una vida maravillosa, completa en Dios, y que esta vida continúe en la eternidad, tenemos que empezar a leer la Biblia. Mucha gente está esperando a que en el Evangelio haya prosperidad física, que haya prosperidad económica, que no te enfermes y que tengas dinero. Pero no se trata de eso. La vida que Dios nos da es una vida con el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que tú y yo seamos amorosos, pacientes, benignos, con templanza, dominio propio, que seamos personas que podamos servir a los demás de corazón sincero y darle gloria a Dios. Así que el siguiente paso que Dios nos muestra para que crezcamos es que con las relaciones entre las personas vamos a crecer también. Vamos a ver cómo dice en Proverbios: como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Es muy importante que en nuestras relaciones de amistad le pidamos a nuestro amigo que si lo es, si es un amigo sincero, nos dirá
cómo somos. Le podemos decir, oye Jaime, ¿de veras yo soy muy enojón? Y que te digan, sí, sí lo eres. Y se me nota mucho toda la vida, amigo. Entonces, cosas como estas que pueden herir, más bien es agradecer a nuestro amigo que nos dijo en nuestra cara nuestras fallas, nuestros defectos, de tal forma que nosotros le pidamos a Dios en oración, en ayuno y buscar en la palabra, ¿sí?, qué vamos a hacer para que este carácter vaya cambiando y mejorando. Entonces sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, la Biblia nos da luz y el vivir todos los días con la gente nos va a ayudar a que este carácter vaya creciendo. Cuando tú le pides a alguien, cuando tú le pides a Dios, oh Dios, dame paciencia. Y de pronto al día siguiente tienes que ir al banco y en el banco hay una cola de 50 personas. Tú dices, no, es imposible, ¿cómo voy a estar aquí? Soy muy impaciente, no puedo tolerar aquí media hora, 40 minutos la cola, la fila. Pero esto te va a ayudar a que cuando tú le pediste a Dios que fueras paciente, Dios te pone así una prueba, Dios te pone una situación de impaciencia para que logres esa paciencia. Vemos entonces cómo Pablo en el siguiente versículo en Timoteo le escribe que hay un hombre que le hizo mucho daño a Pablo. Vamos a leerlo. Dice, Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. En la Biblia se menciona en el Nuevo Testamento unos 3 Alejandros, y uno de ellos es este hombre que, según los estudiosos, había llegado a la iglesia, había recibido instrucción de Pablo, entonces era como un niño recién nacido, que se le cuidaba, se le daba su leche, la Biblia, se le doctrinaba, y este hombre fue creciendo en el conocimiento de Dios, pero no en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Conocía lo que dice la Biblia. Era una gente que estaba ahí en la iglesia, pero que no era cristiano. Todo apuntaba que lo era, pero no. Y empezó a hablar, aparentemente, algunos chismes sobre Pablo. Y entonces Pablo dice a Timoteo, me ha causado mucho daño. Así, Pablo, el gran apóstol, tuvo que afilar más todavía su carácter. Tú puedes decir, ¿cómo? ¿Pablo, el gran apóstol? Sí. Así que tú y yo no podemos estar exentos. También vamos a sufrir de que se nos señale cosas que no hemos dicho o hecho, o que nos den la espalda los amigos, o que simplemente las cosas no nos salen como quisiéramos porque alguien nos ha causado ya mala fama. Así que bueno, pues el convivir con la sociedad, con la gente, también nos ayuda a crecer. Por último, las circunstancias de la vida también nos van a llevar a crecer en el carácter que tiene nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo lo dice en la Biblia así. Queridos amigos, dice Pedro, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando. ¿Te suena algo familiar esto? Oye, es que yo perdí mi empleo por la pandemia del coronavirus y no consigo empleo. Es una prueba de fuego, ¿verdad? Oye, yo estoy enfermo, no de coronavirus, pero esta enfermedad me está afectando de una manera seria. ¿Te suena algo así? Entonces, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando. Dice Pedro, como si algo extraño les sucediera. No se sorprendan.
les va a pasar a ustedes, a mí, hoy y mañana y siempre, hasta que lleguemos ante la presencia bendita de Dios. Y vamos a ver en el siguiente versículo y último cómo nos dice la Biblia. En Romanos 8:17 dice Pablo, y como somos sus hijos, tú y yo, también somos sus herederos. Somos herederos de Dios. ¿Y qué más? Somos hijos y herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. ¡Ah, qué maravilloso! Somos herederos con Cristo de la gloria de Dios. Eso me gusta. ¿Y qué más sigue diciendo Pablo? Pero, si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Ah, eso sí no me gustó. Eso sí no. O sea, yo quiero ser hijo de Dios, quiero participar de la gloria de Jesucristo, pero debo de participar también de su sufrimiento. Así es. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios quiere que yo sufra? Porque quiere que tu carácter vaya creciendo, vaya madurando, a que seas como el Señor Jesucristo. Si no te ha llegado la adversidad, si no te ha llegado el sufrimiento, te tengo una mala noticia, si lo quieres ver así, o una buena noticia, si lo ves de otra manera. Vas a sufrir. Yo voy a sufrir. Todos los cristianos tenemos que pasar por ahí. Así, bueno, pues yo espero que este estudio te ayude a tener más luz. A que tú eres a la imagen de Dios. Sí. A la semejanza de Dios. Sí. Tienes ahora un carácter que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Tienes el Espíritu de Dios que está en ti. Y tú tienes que cooperar, colaborar con Él. Leyendo tu Biblia, orando, ayunando, ¿sí? Y haciendo lo que la Biblia dice. Y sabes, como Pablo te enseña, que tienes que dejar tu antigua naturaleza, ¿te acuerdas en Efesios 4:23? Renovar tu mente y ponerte la naturaleza nueva que tienes. También sabes que tú vas a sufrir, que tienes que pasar por inconveniencias con las personas y con las circunstancias para que llegues a tener carácter que Dios quiere que tengas. Que Dios te bendiga. Hagamos una oración pidiéndole a Dios su bendición. Gracias, Señor Dios, te damos en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias porque tu palabra bendita nos enseña que es verdad que somos llamados a ser tus hijos, tus siervos, y que vamos a tener la herencia de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero que también vamos a pasar por sufrimientos. Gracias te damos desde ahora por todo lo que venga en nuestra vida. A ti es la alabanza, la gloria y el reconocimiento. Te rogamos que esta palabra nos ayude a crecer y poder bendecir a tu iglesia y también a la sociedad en la que vivimos. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos amigos, pues yo les ruego que hagamos una oración todos los días, pidiéndole al Señor Dios que su voluntad y sus propósitos se cumplan en nuestra vida y también en la sociedad en la que vivimos. Te recuerdo que estamos en YouTube y en Facebook, Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. También, si quieres suscribirte y ver los videos anteriores. Y bueno, esperamos que ya cuando la pandemia del coronavirus se termine, o por lo menos baje la curva, nos permitan abrir el templo, y estás cordialmente invitado a reunirte con nosotros los domingos a las 12 del día, los miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 7 de la noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.